Durante unos 55 años he sido un inversor macro global y aprendí que muchas de las cosas que me sorprendieron nunca habían ocurrido en mi vida antes. Así que cuando veía que sucedían ciertas cosas de ese tipo, volvía a la historia y estudiaba periodos anteriores. Y estudiar, por ejemplo, la Gran Depresión nos permitió anticipar la crisis financiera de 2008. De todos modos, hay tres cosas importantes que observé que están ocurriendo y que no sucedieron en nuestra vida, pero sí ocurrieron durante el periodo de 1930 a 1945, y son la creación de enormes cantidades de deuda, la impresión de dinero para pagar esas deudas y sus efectos económicos sobre la inflación y el crecimiento. La segunda es el conflicto interno debido a las mayores brechas de riqueza que hemos tenido desde entonces, las diferencias de valores y el auge del populismo tanto de derecha como de izquierda. Esos conflictos, nuevamente, son los más grandes desde ese periodo de 1930 a 1945. Y luego el surgimiento de una gran potencia que genera el conflicto entre grandes potencias a nivel internacional, con el ascenso de China como una gran potencia, desafiando a Estados Unidos junto con Rusia. Así que el conflicto entre grandes potencias, eso también es lo más significativo que ha ocurrido desde la Gran Depresión. Así que, debido a que esas tres cosas están ocurriendo ahora y yo no las había estudiado, volví atrás y necesité estudiar los ciclos, lo que ha sucedido a lo largo de periodos más largos de tiempo. Por eso estudié los últimos 500 años, porque estos grandes ciclos duran aproximadamente 75 años, más o menos 50. Ya sabes, como el auge y la caída del Imperio Británico, el auge y la caída de la deuda. Y eso crea un camino. Ahora, no es solo porque se repitan de esta manera, sino que uno puede ver las relaciones de causa y efecto que están ocurriendo. Así que eso ha sucedido prácticamente según lo previsto. Podemos entrar en esos aspectos, pero diría que esos son los tres principales. Hubo otros dos que tuvieron un gran impacto, a los que presté más atención y que voy a mencionar. Uno fueron los actos de la naturaleza en forma de sequías, inundaciones y pandemias. Fueron muy disruptivos cuando ocurrieron, mataron a más personas y derribaron más imperios o sistemas que otros factores. Y luego, por supuesto, a lo largo del tiempo, hay aprendizaje y producción de nuevas tecnologías que elevan el nivel de vida. Sabes, eso ha incrementado el ingreso per cápita, la esperanza de vida y así. Pero esos cinco factores se desarrollan de maneras que ya hemos visto antes para crear este gran ciclo. Si podemos observar las relaciones de causa y efecto, eso es lo que quiero transmitir, porque tengo 74 años y estoy en una etapa de mi vida en la que quiero compartir las cosas que tienen valor. Y creo que esto es algo importante, pero sí, está ocurriendo según lo previsto. ¿Estados Unidos va a ser eliminado pronto? El dólar es mantenido por los países en forma de deuda. En otras palabras, cuando dices, estoy sosteniendo el dólar, en realidad estás sosteniendo un instrumento de deuda. Y tenemos un problema con ese instrumento de deuda, varios problemas de hecho, al mantener estos instrumentos de deuda. Esos problemas son que, en primer lugar, como resultado de lo que Estados Unidos fue en el mundo, el país con mayor comercio, el imperio dominante y demás, ha habido una enorme acumulación de deuda denominada en dólares, y por lo tanto, de dólares. Y también ha habido muchos déficits que tuvieron que ser financiados, lo cual sucede vendiendo deuda denominada en dólares, que muchos extranjeros, bancos y otros compraron. Así que ellos tienen mucha deuda denominada en dólares. Ahora bien, si eres un acreedor, es decir, un propietario de deuda denominada en dólares, necesitas tener una tasa de interés lo suficientemente alta como para compensarte más que la inflación. Así que, la emisión actual de mucha más deuda, el hecho de que ya tengan mucha deuda y además las sanciones internacionales que implican congelar deuda denominada en dólares, todo esto ha generado una reducción en la demanda de deuda denominada en dólares. También hay, ya sabes, preocupaciones en el mundo sobre algunas de las cosas que están ocurriendo en Estados Unidos, y eso ha reducido esa demanda. Como resultado de eso, se están viendo más transacciones que se realizan en otras monedas. Y si esas transacciones se realizan en otras monedas, entonces otros quieren ahorrar en esas otras monedas, porque así es como pagan por ellas.
Así que si quieres ahorrar en la moneda con la que pagas, ahorras más en esa y menos en dólares. Ese es el dinamismo que está reduciendo la demanda de dólares y de deuda en dólares, al mismo tiempo que la oferta sigue aumentando, porque tenemos grandes déficits. Así que hay un problema de oferta y demanda. Ese problema de oferta y demanda, por cierto, también existe en las monedas europeas, ¿de acuerdo? Ellos tienen demasiada deuda y se financian de la misma manera, y lo mismo ocurre con las monedas japonesas. Así que lo que estás viendo es que ese movimiento, todo ese peso del dinero y la deuda, está haciendo que los precios suban, generando inflación, y eso también se está agravando por el deterioro de las cadenas de suministro debido al conflicto internacional. Así que, por ejemplo, en el caso de, digamos, China y Estados Unidos y otros países, a medida que se preparan para la posibilidad de una guerra, quieren ser autosuficientes. Y como resultado, trabajan en ser autosuficientes más que en estar integrados y ser eficientes. Así que esa dinámica también está desempeñando un papel importante. Hay un ciclo económico o un ciclo de deuda a corto plazo, como yo lo llamo, que va, ya sabes, de recesión en recesión. Y la forma en que funciona es que tienes una recesión y una economía débil. Los bancos centrales estimulan el crecimiento del crédito. El crédito te da poder de compra. Sales y compras. La economía se reactiva y eso continúa hasta que empieza a haber inflación. Entonces endurecen la política monetaria, la economía se debilita y entra en la siguiente recesión. Desde 1945, cuando comenzó el nuevo orden mundial, es decir, cuando tuvimos la moneda y también el inicio del orden mundial estadounidense, hemos tenido 12 ciclos y medio de esos. Normalmente duran alrededor de 7 años, más o menos 3. Ahora estamos aproximadamente a la mitad de este ciclo en el que hicieron el estímulo, la inflación aumentó, endurecieron la política monetaria y estamos en la fase del ciclo en la que empiezan a aparecer las grietas y el impacto negativo en la actividad económica y similares. Y va a ser más difícil de lo normal porque hay tanta deuda pendiente como acabamos de mencionar. Así que eso probablemente suceda durante, digamos, el próximo año o año y medio. Y lo que tenemos es una situación en la que la segunda de esas influencias, la influencia del conflicto interno, es negativa y hay mucho populismo. Así que los populistas son personas que lucharán por ganar a toda costa, no son personas que busquen el compromiso. Ya sabes, voy a luchar y voy a ganar por ti y que se jodan las reglas. Ya sabes, que se joda el compromiso. Así que vas a tener una situación política en términos de, ya sabes, ese tipo de ambiente. Es un mal momento para eso. Y luego tienes el conflicto internacional. Estamos mucho más cerca de un conflicto, una especie de guerra, ya sea una guerra de sanciones y económica, o incluso posiblemente una guerra militar con China. Y debido a la política también, eso va a estar llevándose al límite, porque la única cosa en la que la mayoría de los estadounidenses están unidos, y tanto demócratas como republicanos están de acuerdo, es en ser anti-China. Y como resultado, todos quieren a alguien fuerte en ese tema, así que creo que vas a ver que se empujan los límites ahí, y eso se convierte en un conjunto de circunstancias peligrosas. Así que creo que si tomamos los próximos, digamos, 1, 2, 3 años, creo que esos van a ser años más riesgosos. Si estás en una guerra, lo que quieres es que el comandante y todos sigan las instrucciones y simplemente hagan lo que se les dice. Y, ya sabes, no es como que vamos a sentarnos ahí a discutir, debatir y demás. Así que lo que ves son las rupturas y en particular ves las rupturas también cuando hay desacuerdos, hay mucho más de qué discutir, como ahora los populistas de izquierda y los populistas de derecha. Y así, en la década de 1930 viste que 4 democracias se convirtieron en dictaduras, eligieron convertirse en dictaduras. Tenían parlamentos que eligieron convertirse en dictaduras. Alemania, Italia, España y Japón eligieron eso porque, para luchar, eso es lo que se necesita. Sabes, en general no anticipé que íbamos a tener la guerra con Rusia, pero sí anticipé que probablemente nos dirigíamos hacia un entorno similar a la guerra. En ese sentido, todo ha sucedido como se esperaba. La parte económica y financiera es muy similar. Así que, en general, casi exactamente ha ocurrido como lo describí. Pero sí, lamentablemente está yendo según el guión. Eso no significa que sea inevitable, pero es difícil desviarse del camino.
Cada etapa es la consecuencia lógica de la etapa anterior. Así que tomemos la situación actual. Estados Unidos tiene mucha deuda y tiene déficits, así que tiene que vender deuda y otros la están sosteniendo. Y si preguntas, ¿cómo te vuelves saludable? Tienes que gastar menos de lo que ganas para no endeudarte y volverte financieramente fuerte. Eso es difícil, y especialmente cuando tienes mucha deuda, porque tienes que tomar una parte de tus ingresos para pagar la deuda, y además estás viviendo y gastando más de lo que ganas. Entonces, ¿cómo rectificas eso? ¿Qué? ¿Recortas gastos? Quiero decir, es muy difícil recortar gastos. ¿O aumentas los ingresos? Eso no es fácil. Así que ahora vivimos en un mundo donde los responsables de las políticas no piensan, ¿cuánto dinero tengo para gastar y en qué debería priorizarlo? Ellos piensan, ¿cuánto dinero necesito gastar? Sin importar cuánto tienen. Y luego lo gastan. Y entonces tienen déficits que los bancos centrales pueden imprimir. Es exactamente igual que con los individuos. Tienen el déficit, pero en su caso tienen la capacidad de imprimir el dinero para pagar ese déficit. Así que no es fácil solucionar el problema financiero. El problema interno ya sabes cómo es. Se puede lograr que la gente se una para, ya sabes, decir, este es un problema común, vamos a juntar a la izquierda y la derecha y a las personas. Muy difícil. La gente tiene grandes diferencias en valores y condiciones, así que es muy difícil unirlos para enfrentar los problemas. Y lo mismo ocurre a nivel internacional. Ya sabes, es más fácil decirlo que hacerlo. Así que, dado esa dinámica, luego vienen las etapas y normalmente es bastante claro lo que sigue. Yo pienso en los ahorros en niveles. El primer nivel es asegurar tu bienestar, tener una cartera de activos que garantice tu bienestar. Y luego, una vez que tienes eso cubierto, puedes pasar al siguiente nivel, asumir más riesgos y así sucesivamente. Ese bienestar, ese poder adquisitivo, debe verse en términos de dólares ajustados por inflación. Sabes, si tienes un instrumento de deuda, un instrumento que paga en efectivo y te da un 2% de interés, pero tienes una inflación del 5 o 6%, pierdes dinero a una tasa del 3% anual. Así que tienes que mirar eso en dólares reales y tienes que mantener ese portafolio de una manera que esté equilibrada para cualquier tipo de entorno económico. Y luego, la forma en que yo lo hago, y recuerdo, ¿sabes? Yo no tenía nada y luego empecé a adquirir dinero y empecé a pensar, de acuerdo, cuántas semanas tengo, cuántos meses tengo, o cuántos años estoy financieramente seguro y en qué lo mantengo. Y luego, ya sabes, una vez que tienes eso resuelto, puedes ir más allá. Y yo lo quería en un portafolio muy bien equilibrado, un tipo de portafolio que funcione igual de bien sin importar lo que pase. Básicamente hay dos grandes influencias en los mercados, la tasa de crecimiento y la tasa de inflación. Por ejemplo, si sabes que el crecimiento va a ser más rápido de lo esperado y la inflación va a ser más alta de lo esperado, sabes que los bonos van a bajar y viceversa. Voy a dar eso como ejemplo. Así que la forma en que lo veo es que hay esas dos grandes influencias. Cuatro entornos en los que cada una de ellas puede subir o bajar. Así que pienso en cuatro cuadrantes: crecimiento en alza, crecimiento en baja, inflación en alza e inflación en baja. Y quiero tener un portafolio en el que el 25% de mi riesgo esté en cada uno de esos cuadrantes para no tener ningún sesgo. Así que elijo los activos que van a funcionar bien en cada uno de esos cuatro cuadrantes y los mantengo de manera equilibrada. Y he probado eso, ya sabes, de hecho, remontándome hasta 1900 y así sucesivamente. Y en realidad aumentarás tu poder adquisitivo. Eso es el tipo de cosas en las que pienso al principio. Luego también tienes que prever, ya sabes, los impuestos hasta cierto punto. Así que digo, sea cual sea esa cantidad de dinero, quiero el doble de eso por si acaso se reduce a la mitad y quiero construir un portafolio que se vea así durante, no sé, X cantidad de años que tenga eso, y esos son los ahorros seguros. Y luego cuando voy más allá de eso, entonces asumo más riesgo. Pero creo que ser precavido, especialmente en este tipo de entorno, es importante y yo adoptaría una perspectiva sobre cómo lograrlo. Eso es como lo que acabo de describir. Así que existen estos cuatro cuadrantes: crecimiento e inflación. Si el crecimiento es menor de lo esperado y la inflación es menor de lo esperado, te convendría tener bonos. Si es mayor de lo esperado, no querrías tener bonos.
Si la inflación es mayor de lo esperado, querrías poseer activos como materias primas, oro y bonos indexados a la inflación. Si el crecimiento es más rápido de lo esperado, especialmente si la inflación es menor de lo esperado, querrías tener acciones. Así que ya tienes la idea. La brecha de riqueza se debe en gran medida a un ciclo autorreforzante en el que, si ganas mucho dinero, puedes permitirte cuidar la educación de tus hijos, puedes criarlos de una mejor manera. Si no ganas mucho dinero, no tienes ese privilegio. Así que, a lo largo de la historia, durante esos periodos, las brechas de riqueza han aumentado. Entonces, si observas los ciclos, tienes un nuevo, o ya sabes, como un nuevo orden mundial, como en la década de 1850, ya sabes, la guerra civil, y luego tienes eso. Y luego tienes nuevas tecnologías e invenciones, tienes la revolución industrial ocurriendo y las cosas van muy bien, pero lo que también hace es aumentar la brecha de riqueza. Algunas personas ganan mucho dinero, otras no, y también aumenta el nivel de endeudamiento, y cuando llegas al cambio de siglo, ves grandes conflictos por la riqueza. Tienes el pánico de 1907, y entonces lo que ves es que la revolución industrial se convierte en lo que se llama la era dorada, en la que hay personas muy ricas y decadentes mientras hay pobreza, ya sabes, a principios de siglo, y la gente vive de manera muy, muy lujosa, muy decadente, al mismo tiempo que existen, ya sabes, talleres de explotación y todo eso, y luego hay una especie de reacción revolucionaria ante eso. Así que estas cosas suceden una y otra vez por las mismas razones. Creo que lo principal con China en este momento es que, ya sabes, estamos al borde de una guerra con China por varias razones. Ya sabes, como que espero que lleguemos a 2050. Sí, la demografía es como la describo, y por cierto, que ellos pierdan no significa que nosotros ganemos, solo para que quede claro. Mira, esperamos que todos mejoren y que la economía mundial también. Deseamos que todos encuentren un mejor camino. En las guerras, todos pierden. Esas son sus circunstancias, y será lo que tenga que ser. Creo que lo más importante es cómo afrontamos nuestras propias circunstancias. ¿Sabes? Cómo nos volvemos fuertes y saludables, financieramente sanos, productivamente sanos y demás. Sí, podríamos hablar del problema demográfico en China, que es justo lo que mencionamos antes en cuanto a si la robótica, la productividad y todo eso pueden compensar ese problema. No lo sé, pero realmente creo que estamos proyectando demasiado en el mundo exterior. Bien, ¿qué hacemos con China? ¿O qué relevancia tiene eso? Bueno, comerciamos con China, no tenemos que ir a una guerra militar con China, no deberíamos hacer eso, y si ese es el caso, ¿cuál es el problema con que ellos crezcan? No es gran cosa, ¿sabes? Que ellos crezcan e inventen, y que nosotros crezcamos e inventemos y compartamos los inventos, eso sería bueno. Pero los problemas que enfrentamos son en gran medida nuestros propios problemas. Las cosas de las que estamos hablando y el deterioro de la infraestructura y todo eso, así que realmente creo que deberíamos enfocarnos en eso. Sabes, tal vez su demografía sea una gran carga o no una. Ellos también tienen otras grandes cargas, todos las tenemos, pero enfoquémonos en cómo podemos ser lo mejor posible. El gran problema es que se creó mucha deuda. Mucha de ella es deuda gubernamental, pero también es deuda corporativa y, en menor medida, deuda de los hogares. Así que, si miras el caso del Silicon Valley Bank, no es tanto un problema de ellos como un problema a nivel mundial. Y lo que pasó es que, ya sabes, que es un banco. Un banco recibe depósitos y luego toma ese dinero y lo invierte en diferentes cosas. Y así, compraron muchos bonos del gobierno que tenían un rendimiento más alto que el que pagaban por los depósitos. Fue una restricción de la política monetaria. Y esos rendimientos subieron y los bonos bajaron de valor. Y luego, la cantidad que tenían que pagar aumentó, así que quebraron. Y eso está ocurriendo en todas partes. Eso sucede no solo a través de los bancos en general hicieron mucho de eso, sino también las compañías de seguros y demás en todo el mundo. Lo mismo ocurrió en Europa. Lo mismo pasó con empresas japonesas que incluso compraron muchos bonos en dólares estadounidenses. Y si tuvieras que valorar esos activos a precio de mercado, tendrías una calamidad terrible.
Pero lo que probablemente suceda es que ya no quieren más de esos bonos y vamos a tener que vender más bonos porque vamos a tener un déficit. Entonces, cuando tienes un déficit y tienes que pagarlo vendiendo deuda y hay menos demanda por esa deuda, creo que eso genera, ya sabes, un problema en el que o suben las tasas de interés o la Reserva Federal tiene que intervenir e imprimir dinero. Y este es un problema que también existe en Europa con el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, todos ellos. Así que ahí es donde estamos y esto tiene efectos en cadena. Es como fichas de dominó que caen. Entonces eso producirá menos crédito y al haber menos crédito habrá menos gasto. Esto se manifestará en ciertas partes de la economía. Por ejemplo, el sector inmobiliario comercial. Por ejemplo, el capital de riesgo y el capital privado. Por ejemplo, los bonos de baja calificación, donde se trata de una empresa muy endeudada y la tasa de interés sube mucho, lo que genera problemas. Así que creo que estamos en la parte del ciclo en la que ya se ha producido el endurecimiento y ahora las fichas de dominó empiezan a caer, y pienso que eso va a generar más problemas. Así que, en el fondo, creo que simplemente hay demasiada deuda y la estamos incrementando demasiado rápido. Y entonces, esa deuda se pagará ya sea con dinero fuerte, en cuyo caso no habrá mucha impresión de dinero y demás, o se pagará imprimiendo mucho dinero para que sea más fácil saldarla. Creo que al final siempre ocurre que imprimen mucho dinero y facilitan el pago, pero eso conlleva una reducción en el valor del dinero. Así es como lo veo yo, y probablemente tendrás un entorno de esta inflación. Y como tienes esa dinámica ocurriendo al mismo tiempo que las interrupciones en las cadenas de suministro por motivos geopolíticos, creo que va a ser un entorno difícil. Ve a lugares o pasa tiempo donde no esté ocurriendo tanto de este lío, ¿sabes? Quiero decir, antes que nada, creo que hay que reconocer, vamos a lo básico. ¿Qué es lo que realmente necesitas? Necesitas una cama donde dormir, necesitas comida para comer. En la mayoría de las depresiones, la mayoría de las personas siguen empleadas. En la mayoría de las guerras, la mayoría de las personas no mueren ni resultan heridas. ¿Sabes? Calmémonos y pongamos todo esto en perspectiva. Estemos en lugares donde haya, ya sabes, bondad, armonía y belleza. Quizás incluso pasa más tiempo en la naturaleza o, ya sabes, sal ahí fuera y no te estreses tanto por esto. ¿Sabes? Navega bien por esto. Disfruta la vida. Disfruta de esas cosas y creo que eso es lo más importante. Quiero enfatizar la importancia también de las habilidades blandas, la capacidad de acercarse a las personas cuando están pasando por un momento difícil, de poder expresar tu apoyo y puede ser un consejo útil o simplemente poner una mano en su hombro o enviarles señales de tu cariño cuando están atravesando una situación complicada. Sé que yo he experimentado esto. Sé que, por ejemplo, cuando perdí a mi hijo, las muestras de amabilidad de diferentes personas marcaron una gran diferencia en mi experiencia. Y siempre, por siempre, lo agradeceré. Y sé que ayudar a otros a atravesar ese tipo de experiencias, sean cuales sean, es un gran poder. El amor es un gran poder. El amor es más poderoso que casi cualquier cosa, así que esas habilidades blandas son habilidades importantes.